Un cordial saludo para todos y todas en el marco de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Agradecemos por parte de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia, esta deferencia que tienen para con nosotros al invitarnos a este importante evento internacional. Nos acompaña el día de hoy el equipo de profesores del programa de filosofía y también dos estudiantes de nuestros posgrados en filosofía de la Universidad de San Buenaventura, quienes nos compartirán algunos de los avances en sus procesos de investigación que tratan de compilar pues, en las ponencias que nos presentarán. Sin más preámbulo, me permito presentarles a los ponentes en su orden: el profesor Daniel Felipe Calderón Vargas. Luego tendremos la participación, la intervención del estudiante Jorge Zambrano, seguido por el profesor Oscar Jiménez. Luego tendremos la intervención del estudiante Michel Alonso y finalmente el profesor Nino Ángelo Rosanía Massa de nuestro programa de filosofía. No está de más señalar que en este simposio hemos dejado una temática libre, obviamente atravesada ella por este sello de la contemporaneidad. Vamos a encontrarnos con una serie de ponencias que nos ubican o nos permiten dialogar con algunos de los problemas que están siendo objeto de estudio en la contemporaneidad y que siguen marcándonos pues una tarea vigente, una tarea pendiente por realizar en el campo filosófico. Así las cosas, me permito presentar, les había anunciado en el orden, al profesor Daniel Felipe Calderón Vargas. Él es profesor de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, licenciado en filosofía, especialista y magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Sus áreas de interés e investigación se centran en la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt, la filosofía práctica y la estética filosófica. El profesor Daniel nos acompaña entonces el día de hoy con su ponencia titulada Racionalidad estética, Adorno y la posibilidad del arte después de Auschwitz. Profesor Daniel, bienvenido, tienes la palabra. Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que eventualmente miren esta grabación. ¿Sí se escucha correctamente? Ok, sí, perfecto. Entonces, bueno, yo procederé a compartir pantalla y haré la lectura como tal del texto. Bien, ahora no sé cómo es que se comparte pantalla aquí, ya se me olvidó. ¿Dónde es que va esto? Compartir pantalla ya. Perfecto. Entonces, me dicen, ¿ya aparece en pantalla? Perfecto, sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces me dicen que tengo 10 minutos. 10 minutos. Señor. Eso, trataré de demorarme 10 minutos. ¿Listo? Muy bien. El primer asunto tiene que ver con, bueno, clarificar el mismo título del texto. El segundo momento tiene que ver con explicar más o menos de dónde procede este texto y en un tercer momento ya la lectura como tal del texto mismo. Lo primero tiene que ver con el mismo título y es necesario hacer la salvedad porque muchas veces, digamos, mediado por las interpretaciones de la llamada segunda escuela de Frankfurt o la segunda generación de la teoría crítica, como se ha denominado, por ejemplo, a Jürgen Habermas y Albrecht Bellmer, ellos van a decir que frente a las aporías en las que habría caído tanto Adorno y Horkheimer en el texto Dialéctica de la Ilustración de 1944, prácticamente la aporía y la crítica tan fuerte que emprendieron contra la razón inhabilitó a la misma razón de alguna manera para cumplir su proyecto emancipatorio. Bien, entonces en los desarrollos posteriores, por ejemplo, de Adorno, que van a tener su colofón en la publicación de la obra póstuma Teoría Estética, se va a hablar de alguna manera de una especie de racionalidad estética
pero como les decía, por parte de Bellmer y de Jürgen Habermas, la misma idea de una racionalidad estética tiende a ser interpretada como una capitulación por parte de la razón en el caso del pensamiento de Adorno, es decir, no vio más posibilidades en la razón, en la racionalidad, en el pensamiento emancipatorio, sino que tuvo que redireccionar su pensamiento hacia el arte. Y eso, a mi juicio, pues es una tergiversación o una interpretación sesgada de lo que el mismo Adorno va a señalar. Y es más, si vamos al mismo texto de teoría estética, nos vamos a dar cuenta de que la expresión racionalidad estética o razón estética aparece en el mismo Adorno. En un segundo momento, ¿de dónde procede este texto? Digamos que Adorno en particular y la teoría crítica en general me ha interesado desde hace algunos años. Prácticamente todo lo que he tratado de investigar ha girado en torno a la obra de Adorno, Benjamin, Horkheimer, etcétera. Entonces, esto es como una especie de resultado de ese proceso de investigación y además porque me interesa particularmente la posibilidad estética o la propuesta estética de estos autores. Bueno, entonces, sin más preámbulos, procederé a hacer la lectura del mismo texto. Racionalidad estética, Adorno y la posibilidad del arte después de Auschwitz. La monstruosidad de Auschwitz no solo reclama la imposibilidad de las representaciones artísticas sobre lo que ahí ocurrió, sobre lo que ello significa, sino que pone en cuestión la posibilidad del arte en sí mismo. Es más, para Adorno, al final de Dialéctica Negativa, texto de 1966, no es solo el arte el que ha quedado en suspenso luego del horror, sino que la vida misma se pregunta sobre su propia posibilidad. Esta es la idea que atraviesa el presente escrito, la cual tratará de ser sustentada a partir de algunos señalamientos de Theodor Wiesengrund Adorno con respecto a la reflexión estética, pero teniendo siempre en cuenta que la pregunta por la posibilidad del arte madura en Adorno hasta alcanzar, en su obra tardía, la preocupación por el sentido de la vida en cuanto tal. Entonces, en definitiva, como más o menos lo estableceré en la conclusión o las consideraciones finales, la estética de Adorno no se queda en una reflexión sobre el arte, sino que sus consideraciones estéticas derivan en una propuesta ética y, si lo queremos también plantear así, eminentemente política. No deja de ser problemática una de las ideas más fuertes, tal vez, que pudo escribir Adorno en el contexto de Mínima Moralia, esta obra de 1951, al decir que hasta el árbol que florece miente en el instante en el que se percibe su florecer sin la sombra del espanto. Auschwitz y la máxima expresión de la barbarie, es decir, la guerra, han desencajado la misma idea de belleza. Para Adorno, ni la belleza que emerge de la naturaleza como victoria ante la explotación a la que ha sido sometida por la lógica del dominio de los hombres está libre de la maldición que se ha establecido en la vida, luego de que la vida misma fuera cruelmente dañada. Además, vale tener en cuenta que el subtítulo de esta obra, Mínima Moralia, es Reflexiones desde la vida dañada. En realidad, la única posibilidad para pensar la vida no sería desde una visión trascendente, es decir, desde un observador con una especie de neutralidad valorativa, como lo pensaría Max Weber, sino desde la misma vida que ha sido dañada, es decir, una especie de crítica inmanente, como lo va a señalar Hegel en la fenomenología del espíritu. Si la tradición ha asumido el elemento de la sensibilidad, de lo somático, esto es, de lo no conceptual o no discursivo, como el terreno en el cual el arte adquiere su mayor expresividad, luego de la catástrofe de los campos de exterminio, hasta esa capacidad ha quedado atrofiada. Por eso Adorno continúa diciendo en Los Mínima Moralia que hasta la más inocente admiración por lo bello se convierte en excusa de la ignominia de la existencia, apuntando con esto que el esplendor que siempre se le había atribuido a lo bello o a la belleza misma ha fenecido, de modo que su sola manifestación es ya cómplice del horror. Primer punto, Auschwitz, la dislocación del arte y la belleza. De acuerdo con Adorno, al menos en su exposición fragmentaria legada en la teoría estética, texto de 1970, como ya les señalaba, el momento histórico es constitutivo de las obras de arte. Son la historia de su época, pero inconsciente de sí misma. Por lo tanto, es imposible desligar la catástrofe de Auschwitz de la obra de arte, esto es, no de la representación de Auschwitz, sino del arte como tal, pues al decir de Zamora o de José Antonio Zamora, la representación por medio del arte tiene su precio,
pues a pesar de todo lo perturbador, desgarrador y conmocionante que le es inherente, al menos al arte contemporáneo, este incluye siempre una dimensión de despliegue del placer. En otras palabras, el asunto no está tanto en hacer de Auschwitz o no un tema para el arte, pues el solo hecho de hacerlo representable ya conduce a un cierto disfrute estético, sino en ver, bajo las reflexiones de Adorno, de qué manera el arte es aún posible. Y no solo eso, sino la belleza, puesto que para él, al hilo de uno de los pasajes de Mínima Moralia, no hay ya de belleza ni de consuelo salvo para la mirada que, dirigiéndose al horror, lo afronta y en la conciencia no atenuada de la negatividad afirma la posibilidad de lo mejor. Lo bello es puesto entre paréntesis, es suspendido en tanto que para Adorno hay una constatación de que no se puede soslayar. Con el asesinato administrado de millones de personas, la muerte se ha convertido en algo que nunca había sido temido de esa forma. La muerte, como lo dijera Adorno antes de escribir Dialéctica Negativa, se ha normalizado, es decir, lo normal es la muerte. Entonces, ¿dónde queda la experiencia de la belleza? ¿Son acaso estas ideas de Adorno una sentencia condenatoria o un mundo que ya no puede acoger algo distinto a la muerte misma? Algo de eso se deja entrever, aunque tergiversado o mal comprendido, en el dictum ya clásico de Adorno con respecto a la poesía. Esto lo dice en un texto de 1949 que hace parte de uno de los 2 tomos de Prismas o Crítica de la Cultura y la Sociedad. La crítica cultural se encuentra frente al último escalón de la dialéctica de cultura y barbarie. Luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz, es cosa barbárica escribir un poema, y este hecho corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía. Este controvertido pasaje encierra una problemática que a primera vista no puede ser captado, pues para Adorno no se trata de cerrar las puertas de la creación artística, en este caso poética o como tal, sino de revisar las condiciones de posibilidad del arte o la poesía después de Auschwitz. Al respecto, Zamora se pregunta, ¿se trata de un veredicto general sobre la poesía después de Auschwitz, de una prohibición de la representación de Auschwitz en la poesía o de una provocación a la pretendida resurrección cultural en la Alemania de la posguerra? Esta idea de Adorno, tan polémica y problemática, podría ser entendida como una prohibición o cancelación de la lírica luego del horror, es decir, después de Auschwitz queda terminantemente prohibido escribir un verso o redactar una estrofa. Sin embargo, el mismo Zamora asegura que lo que pretende formular Adorno es la situación aporética en que ha situado Auschwitz a toda la cultura. En efecto, Adorno asegura en Dialéctica Negativa que quien defienda la conservación de la cultura radicalmente culpable y gastada se convierte en cómplice. Quien la rehúsa fomenta inmediatamente la barbarie que la cultura reveló ser. Esta situación aporética, sin embargo, no deja de provocar una cierta suspicacia sobre lo que Adorno quería decir con su dictum acerca de la poesía, dado que si tenemos en cuenta la segunda idea expresada en la pregunta de Zamora, es decir, si Adorno estaba haciendo una crítica al deseo de resurrección cultural en la Alemania de la posguerra, ello indica que la formulación escribir poesía es un acto barbárico revela un urgente llamado o aviso imperativo a no olvidar. Sin lugar a duda, la sentencia de Adorno es un reconocimiento de que en el arte mismo se encuentran elementos relacionados con la barbarie. Empero, como lo recuerda Luis Ignacio García con respecto a la sentencia sobre la poesía, dado que Adorno nunca se planteó la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz, sino la urgente necesidad de repensar su estatuto a la luz de la barbarie consumada. En este sentido, dado que la crítica que está contenida en la sentencia de Adorno sobre la poesía y la barbarie también tiene una íntima relación con la cultura, no deja de ser inquietante lo que Adorno refiere en Dialéctica Negativa como el fracaso de la cultura, pues para él, el hecho de que Auschwitz haya ocurrido en medio de toda una tradición filosófica y artística encierra más contenido que el de que ella, la cultura, el espíritu, no llegara a aprender a los hombres y cambiarlos. Y también, como Adorno lo apunta unas líneas después al decir que toda la cultura después de Auschwitz, junto con la crítica contra ella, es basura. La fuerza de estas afirmaciones da lugar a consideraciones que darían la razón a Adorno a la vista del contexto en el que él lleva a cabo sus reflexiones y críticas más incisivas. Ahora bien, al parecer de Zamora, aunque estas críticas estén rodeadas por un halo de negatividad absoluta y hasta de pesimismo cultural, en Adorno es posible encontrar algunos elementos importantes con respecto a esta problemática en el arte, pues ve en el arte una especie de historiografía inconsciente de la historia del sufrimiento y en las obras de los artistas auténticos el estremecimiento por el horror más extremo. En este orden de ideas,
Cuando el arte lleva a cabo una reflexión sobre sí mismo, se sitúa como un elemento que posibilita dar voz a los sufrimientos y los lamentos de la naturaleza que ha sido progresivamente aplacada por el dominio de los procesos civilizatorios. De alguna manera, el arte ha de ser ese gozne que propicie la relación entre el sufrimiento o el horror del mundo y la posibilidad de la vida misma. Eso es lo que mueve a Adorno a identificar en artistas como Paul Klee, Arnold Schoenberg, Samuel Beckett, importantes representantes de una forma de arte que da voz a los sufrimientos, haciendo evidentes críticamente las antinomias presentes en la sociedad. Pero es particularmente en Paul Celan, al decir que la crítica de este poeta se halla penetrada de esa vergüenza que siente el arte ante el sufrimiento que se alza tanto sobre la experiencia como sobre la sublimación. La experiencia estética no puede verse disgregada del horror que el mismo arte tiene que expresar como una forma no de representar la catástrofe tal cual sucedió, sino de ser una crítica vehemente al orden que busca el olvido sin consideración de lo que ha sucedido. En ese sentido, para Adorno, la poesía de Paul Celan quiere expresar el horror máximo por medio del silencio. Su verdad misma es algo negativo. Con esta idea, entonces, es posible interpretar el dictum de Adorno sobre la poesía y Auschwitz de una manera un poco menos pesimista o alejada de la crítica que Adorno tenía en mente. Pues aquí encontramos cómo para Adorno no solo Celan, que era poeta, sino Beckett y Kafka como literatos, como Schoenberg, que era compositor, configuraban una constelación de artistas que habían repensado el arte a la luz de los acontecimientos catastróficos del siglo XX. ¿Cómo voy de tiempo? Le pregunto al... Bien, bien, maestro. ¿Sí? Bueno, Sí. igual ya faltan 2 paginitas. Segundo, más allá del dictum adorniano, posibilidad del arte y posibilidad de la vida. Al hilo de las anteriores ideas, no es de extrañar que Adorno hiciera una especie de corrección o aclaración de su afirmación sobre la poesía dada en 1951, tiempo después, cerca de 1960, concretamente en su obra Notas sobre literatura, en la cual hay un ensayo titulado Compromiso, en el que Adorno, en aparente contradicción con sus ideas previas, señala que esa misma afirmación es la que anima la poesía comprometida, al decir que no querría yo quitar fuerza a la frase de que es de bárbaro seguir escribiendo poesía lírica después de Auschwitz. En ella se expresa negativamente el impulso que anima la literatura comprometida. La pregunta de un personaje de Mons Sans Sepulture, ¿tiene sentido vivir cuando hay hombres que se machacan hasta romperse los huesos? Es la de en general y el arte es la de si en general el arte todavía es posible. Si la regresión de la misma sociedad no entraña una regresión intelectual en el concepto de literatura comprometida. Aparte de que Adorno haya señalado en sus lecciones sobre estética del 58 y del 59 que Auschwitz significa o provoca un entumecimiento por parte de los artistas, o que por el solo hecho de traducir lo que en Auschwitz sucedió se comete una injusticia con respecto al grado de crueldad que ahí se puso en evidencia, Adorno cree que la exigencia sobre la poesía tiene que ser leído más que como una prohibición de la poesía misma, como un impulso negativo para que el arte efectúe su tarea de repensarse, o teniendo en cuenta las palabras de Adorno al decir que si la dialéctica negativa exige la reflexión del pensamiento sobre sí mismo, esto implica palpablemente que para ser verdadero tiene, por lo menos hoy, que pensar contra sí mismo. Esto es, el dictum de Adorno exige pensar contra sí mismo. Esa autocrítica del arte ha de desarrollarse teniendo en cuenta la íntima relación que ve Adorno entre arte y sufrimiento. Pero tal relación entre arte y sufrimiento no puede ser vista como una representación sin más del sufrimiento por medios artísticos, pues al decir de Zamora, el arte comprometido con Auschwitz ha de renunciar a toda pretensión de representación o de explicación interpretativa y buscar el lugar de la representación, de la represencialización de las experiencias de sufrimiento. Para Adorno, el arte es posible en tanto que no ha perdido del todo ese elemento de resistencia y de ser un movimiento crítico al interior de la sociedad por su mera existencia. Y por ello, Adorno sabe que en el arte hay un potencial inalienable, una fuerza que impulsa una decidida búsqueda de la superación dialéctica de lo que en dialéctica negativa es formulado al inicio de su imperativo moral. Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de esclavitud o no libertad. Adorno cree que aún en medio de ese estado de no libertad, el arte cumple una función crítica, pues asegura que la ausencia de finalidad en el arte consiste en haber escapado a las exigencias de la autoconservación. Encarna algo así como la libertad en medio de la ausencia de libertad. En este orden de ideas,
El arte cumple su papel crítico y emancipador en tanto que utopía, pues el mismo Adorno lo apunta en el texto. Es jovial el arte al asegurar que el hecho de que el arte por su mera existencia se zafe de la condena vigente lo asocia con una promesa de felicidad que de alguna manera expresa aún con la expresión de la desesperación, o cuando en teoría estética señala que promesse de bonheur significa algo más que esa desfiguración de la felicidad operada por la praxis actual. La fuerza de la negatividad en la obra de arte es la que mide el abismo entre praxis y felicidad. Esa promesa de felicidad, leída como utopía, hace recordar lo que ya Adorno había formulado en relación con el arte y la esperanza en el marco de Mínima Moralia, cuando asegura que lo consolador de las grandes obras de arte está menos en lo que dicen que en el hecho de que consiguieran arrancarse de la existencia. El arte hace parte del mundo y de las dinámicas sociales, pero por el solo hecho de existir en tanto que arte ya es crítica al mundo y las dinámicas sociales de las cuales ha emergido. Por eso Adorno en Es jovial el arte lleva a cabo una especie de reformulación de la exigencia sobre la poesía, no retractándose de lo planteado, sino ampliando su idea en relación con la posibilidad del arte en cuanto no reflexivo. Al respecto, dice Adorno, el arte, que ya no es en absoluto posible sino como reflexión, debe renunciar por sí a la jovialidad. A ello le obliga sobre todo el pasado reciente. La frase de que después de Auschwitz ya no se puede escribir ningún poema carece de validez tomada tal cual, pero es cierto que después de eso, porque fue posible y porque resulta indefinidamente posible, ya no se puede imaginar ningún arte jovial. El arte tiene su posibilidad de continuidad si renuncia a lo jovial, pues después del sufrimiento acumulado en los campos de concentración resulta imposible un arte de carácter jovial. Al contrario, la exigencia de Adorno está en que el arte ha de ser crítico, poseer un carácter reflexivo de cara a lo que ha sucedido. Por el simple hecho de que Auschwitz ocurrió, Adorno afirma que el arte ha de reconocer ese dolor y no olvidarlo cínicamente. La jovialidad del arte en este sentido es imposible como acto negador de lo que ha ocurrido, pero Adorno reclama para el arte la reflexión de la propia jovialidad, es decir, la libertad en su autocrítica. En esa medida, Adorno señala que el arte que avanza hacia lo desconocido, el único aún posible, no es ni jovial ni grave. Ello indica que para Adorno el arte se las tiene que ver con nada más radical y con la negatividad extrema que ha surgido cual humo por las chimeneas de Auschwitz para hacer visible el horror, pero a la vez que sea un arte capaz de crear las condiciones propicias para que nada de ello se olvide y a la vez que sea un elemento crítico para la vida misma. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Daniel Felipe Calderón por esta importante ponencia. Obviamente suscita muchísima reflexión, muchísimas inquietudes que serán pues recopiladas por los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Muchas gracias, profesor Daniel, por la ponencia. Vamos ahora a darle la palabra al estudiante. Él es ya prácticamente especialista en filosofía contemporánea en nuestra Universidad de San Buenaventura, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, en Colombia. Tiene un interés profesional y sus conocimientos alrededor de los estudios deleuzianos y guattarianos, orientados a las temáticas de la producción de subjetividad y críticas a la concepción del sujeto moderno. Él nos trae la ponencia titulada Apuntes para un acercamiento al concepto de Estado en Deleuze y Guattari. Nos acompaña en este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica el estudiante Jorge Santana. Jorge, bienvenido, tienes la palabra. Hola, profes, buenas tardes, ¿cómo va? Buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, sí, se escucha. Sí, listo. Bueno, para comenzar, pues el presente, la presente ponencia, pues maneja como 4 libros específicos, que es Mil mesetas de Deleuze y Guattari, Antiedipo de Deleuze y Guattari, Rames 1 y Rames 2, que son dictados por Deleuze en la Universidad de París.
La importancia que suscita la ponencia es que desde cualquier concepto que nos acerquemos, tanto en ciencias sociales como en filosofía política, nos tiene que llevar necesariamente a, a reflexionar acerca del Estado como surge como un concepto a abordar y a conocer en Deleuze y Guattari por un proceso histórico de cómo funcionaron las sociedades primitivas, cómo funcionaron las sociedades despóticas y cómo funcionaron en últimas las sociedades capitalistas. Creo que ahí se me ve ya la cámara. Es que por cuestiones de internet estaba un poquito complicado, pero creo que ahí ya. Sí, Jorge, ya te vemos. Listo. Entonces, Deleuze y Guattari empiezan a hacer un recorrido en el capítulo 3 del Antiedipo sobre, bueno, se llama titulado Salvajes, Bárbaros y Civilizados, en donde expone el proceso histórico de 3 distintas sociedades que puede caracterizar en la historia. En un primer momento identifica sociedades primitivas, denominadas o enclastradas en sociedades denominadas como máquina territorial primitiva. En un segundo momento, Deleuze y Guattari encuentran la máquina despótica o las sociedades despóticas, y finalmente encuentra la sociedad capitalista definida como una máquina capitalista moderna. En las tres es algo fundamental en los estudios sobre el Estado. En las tres sociedades, Deleuze y Guattari encuentran el Estado en el horizonte siempre. Por ende, entonces va a acercarse al concepto de Estado en Deleuze y Guattari a partir de 3 grandes momentos. En un primer momento, entiende o se concibe el Estado como una forma o algo proteiforme que está cambiando de forma constantemente a lo largo de la historia, lo que hace que rompa como tal con la visión moderna de Hobbes, Locke y Rousseau, la visión contractualista acerca del Estado, generando así un nuevo paradigma frente al concepto de Estado. Entender el Estado como una forma en Deleuze y Guattari es inicialmente entenderlo como una organización que tiene grandes cuerpos, que son organismos diferenciados y jerarquizados, que se van a comprender dentro de una burocracia desde sus inicios en la época primitiva, que ya iremos el recorrido como tal. Entonces, en un primer momento tendríamos el Estado como una forma organizada y que es proteiforme y que ha cambiado a lo largo de la historia. Para Deleuze y Guattari, el Estado siempre ha sido uno mismo, no ha devenido en estado, ha devenido en Estado moderno, pero el Estado moderno no es diferente a ese primer Estado despótico, no es diferente en tanto naturaleza, sino que es diferente solamente por las cuestiones de contingencias y mutaciones, pero es un mismo Estado en últimas para Deleuze y Guattari, ha cambiado desde forma. En un segundo momento, Deleuze y Guattari van a comprender el Estado siguiendo a Mumford como una máquina o como una gran mega máquina que tiene las funciones como tal de producir sujetos, producir códigos, propiedades, espacios, capturas y formaciones. Y a partir de ahí se deriva la tercera noción en el Estado, en Deleuze y Guattari, que es concebir el Estado como un aparato de captura, que lo definen como tal, bueno, en los 4 libros que nombré lo definen, pero específicamente en 1000 mesetas tienen toda una meseta dedicada a el Estado como aparato de captura. ¿Qué captura en últimas el Estado? Para esto, entonces, Deleuze y Guattari retornan a hacer un estudio histórico de lo que fue la máquina territorial primitiva. Para Deleuze y Guattari, lo explica muy bien en Aparatos de Estado y Axiomática Capitalista de Rames II, el Estado siempre ha estado en el horizonte, pero nunca fue una evolución dada en sentido estricto al estilo darwinismo social, sino que se dio como una formación entre otras, es decir, en un campo de coexistencia. No se hallaba el Estado como eso a lo que tenía que llegar la sociedad primitiva, sino en últimas era una de las tantas formaciones que existieron en las épocas primitivas. Se encontraba la forma ciudad, la forma Estado, la forma mercado. Entonces, habían tantas formaciones ahí que lo que encuentra Deleuze y Guattari haciendo estudios arqueológicos y de antropología es una tipología de las formaciones sociales, entre las que está la forma Estado. La forma Estado ahí tiene una función específica que es capturar a las sociedades primitivas, en tanto que lo que busca es estriar espacios, capturar sujetos, producir códigos. Y en ese momento, entonces, entraría, digamos, en la escena la genealogía de la moral de Nietzsche, cuando habla del Estado como esos rubios animales de presa que se lanzan sobre materias informes para poderlas formar. En últimas, eso es la visión que tiene Deleuze y Guattari acerca del Estado, o la concepción que tienen Deleuze y Guattari acerca del Estado en la época primitiva. De ahí surge el quiebre y es el surgimiento del despotismo
en las épocas antiguas, donde Deleuze y Guattari van a identificar es una sobrecodificación al estilo marxista. Ahí van a pegarse mucho a Marx para poder comprender el Estado que se codificó las comunas y las hizo devenir en torno a una unidad formal que sería el déspota. Ahí entonces se encuentra el Estado que se empiezan a producir tierras, en sentido de que la tierra viene propiedad del déspota, la acción libre de los sujetos en las sociedades primitivas de cazadores-recolectores empiezan a devenir una forma trabajo de sobretrabajo en términos marxistas, y la moneda, que ya existía desde las épocas arcaicas, surge en esta máquina despótica como una forma de impuesto. Entonces lo que hace el déspota a partir de la máquina Estado es codificar y capturar esas tres grandes segmentos para poder hacer conjugar la pirámide que comúnmente explica uno cuando habla de las sociedades despóticas o los imperios arcaicos. Para Deleuze y Guattari, los imperios arcaicos es la primera forma y la forma por excelencia del Estado, en donde se puede encontrar una formación organizada, una máquina que produce y un aparato de captura que constantemente está yendo hacia el exterior. Desde aquí se podría tener en cuenta los escritos de Nietzsche en general y, bueno, los 4 libros de Deleuze y Guattari, donde hablan del Estado como algo que llega al exterior, que siempre es algo que se impone desde afuera. De ahí surge una descodificación de esos flujos de trabajo y dinero, emergiendo una máquina capitalista en Deleuze y Guattari, haciendo que el Estado pareciera que quedara rezagado en la sociedad capitalista que inicia con finales de la edad feudal. En ese punto, entonces, Deleuze y Guattari van a decir que el Estado no pasa a un segundo plano, ni deja de existir o no tiende a desaparecer, como quieren hacer creer los anarcocapitalistas, sino que en últimas el Estado funciona o va a tornarse con una función diferente. Y es que el Estado ya no va a ser esa unidad despótica que estaba en la máquina despótica, en la época feudal, en la época también de los grandes imperios, sino que en la máquina capitalista el Estado va a funcionar como un modelo de realización de la axiomática del capital. Es decir, ya no es en últimas el que sobrecodifica todos y el que añade y retira axiomas para que la sociedad capitalista pueda funcionar en torno a un capital. Entonces, en el capitalismo el Estado funcionaría como una forma de reterritorializar esos flujos que se van yendo de la sociedad o esos flujos desconocidos para la sociedad, en últimas el derrame, como lo plantea él en los cursos. El Estado funciona como esa forma de reterritorialización. En las 3 grandes sociedades encontramos entonces en los apuntes de Deleuze y Guattari, de los cursos y de los 2 libros, que el Estado no puede entenderse ya hoy en día como esa forma que nos quería hacer creer la modernidad, como esa estructura subyacente al sujeto, que en últimas es necesaria contra la violencia, porque se va a ver también con los textos de Foucault que el Estado en últimas produce violencia también. Cuando normaliza, cuando aplica códigos, cuando retira y añade axiomas, ya está generando una forma de violencia frente a los individuos. Es en ese punto que el Estado en Deleuze y Guattari tiene que comprenderse no al estilo marxista de una solución última para las problemáticas sociales, sino que tiene que cogerse con cuidado, minuciosamente, desglosarse el concepto, ver cada una de sus formas en cada una de sus etapas de la historia y en últimas hoy en día comprender cómo el Estado funciona como un Estado mínimo pero que no desaparece y que es necesario para que funcione el capitalismo como tal. Es en ese punto que se enmarca la importancia hoy en día de comprender el Estado. Además de que cualquier concepto que abordemos a lo largo del desarrollo académico de filosofía política, tenemos que toparnos necesariamente con el Estado. Hay algo muy interesante y es que el surgimiento del Estado en Deleuze y Guattari no se va a dar al estilo marxista por un desarrollo evolucionista donde se necesitan funciones públicas que hagan que surja un Estado, sino que Deleuze en Derrames 2 va a citar a 2 autores específicos, a James Mellor, que era un arqueólogo de la década del 60, que descubre un imperio arcaico que no está en el orden de la narrativa del neolítico, sino que se encuentra con restos del paleolítico, lo que ya forma todo un problema para poder comprender el Estado como necesario debido a funciones públicas por la agricultura, el stock, sino que se hace necesario pensar ahí el Estado con el descubrimiento de James Mellor en el 60, que el Estado es el que estrió el espacio. En últimas, el Estado fue el que generó la agricultura, el Estado era el que realizaba las capturas y las formaciones sociales,
y no las formaciones sociales fueron las que hicieron que viniera el Estado. Ese es como el viraje o el gran descubrimiento que hace James Mellor y que teoriza Jane Jacobs y que en últimas Deleuze va a analizar en Derrames 2, dando a entender que el Estado no fue una evolución social, sino que es una formación entre muchas otras y que se encuentra desde el Paleolítico restos de un primer Estado arcaico, de imperio arcaico, que nos deja como evidencia que no necesariamente el Estado fue una evolución social, sino que estuvo engranado en una máquina social primitiva donde coexistía con diferentes tipologías sociales, con diferentes formaciones sociales. Es ahí donde la ponencia requiere, presenta, es una nueva forma de comprender el Estado, saliéndonos de esquemas tradicionales, por ejemplo, de Marx, saliéndonos de el contractualismo y la modernidad y poder pensar el Estado a base de los estudios arqueológicos y de los descubrimientos arqueológicos de James Mellor como un Estado que estaba en constante relación con sociedades primitivas que no necesariamente tenían la forma de Estado. Como lo decía Pierre Clastres en La sociedad contra el Estado, muchas de las sociedades conjuraban contra el Estado para poder no generar resonancias de poder o centros de resonancias de poder, evitando en últimas el Estado. Eso nos da a entender que se puede pensar diferentes formas de vida sin la necesidad de un Estado, que hubieron formas de vida sin Estado que funcionaron como fueron las nómadas, generando en últimas la ponencia como una reflexión acerca de la necesidad de volver a pensar el Estado y no dejar en últimas sentada la base en los contractualistas, sino ir más allá de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos que ya llevan más de 60 años como tal en la academia. Ese pues era como la pequeña ponencia que tenía para hoy. Espero pues sea de agrado y bueno, recibo cualquier aporte y dudas sobre la temática. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta importante ponencia. Es muy valerosa, digamos, tu apuesta y obviamente se ubica perfectamente en este contexto de la filosofía contemporánea, la recuperación de otras maneras posibles de ver las cosas, de percibir al sujeto, de pensar la sociedad misma. Muchísimas gracias y sabemos que pues dejas también en alto el nombre y la figura de nuestros estudiantes de nuestros programas de posgrado de la Universidad de San Buenaventura. Muchísimas gracias, Jorge, y claro que sí, esperamos entonces que pues esta ponencia abra muchísimos escenarios de diálogo y pues también inquietudes que puedan surgir en este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Vamos ahora con la ponencia del profesor Óscar Javier Jiménez Piraján. El profesor Óscar es magíster y especialista en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. También es filósofo de la UNAD en Colombia. Realizó estudios sobre griego antiguo en la Universidad Nacional de Colombia y un diplomado sobre procesos de edición con la Universidad del Externado. Sus áreas de investigación comprenden temáticas en torno a la historia, la historicidad, las libertades individuales, colectivas, la banalidad y la cultura. El profesor, además de aportar con sus investigaciones al grupo de investigación Devenir, que hace parte de la Universidad de San Buenaventura en Colombia, también pertenece al grupo de investigación ERAIGNIS con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al grupo de estudios sobre el problema de la banalidad. El profesor Óscar nos trae su ponencia que lleva por título El problema del sentido y el absurdo necesario. Sin más preámbulo, profe Óscar, tienes la palabra. Bienvenido a este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Buenos días, gracias, profesor Diego. ¿Me confirma que me escuchan correctamente, por favor? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente, profesor Diego, y todos los compañeros docentes de la Universidad de San Buenaventura, los estudiantes que también nos acompañan, y por supuesto, pues a las personas, estudiantes que van a escuchar estas
estas ponencias que hemos preparado pues con todo el gusto, ¿no? Quisiera también que me confirmen cuando se vea ya El texto. el texto, por favor. vemos. Sí. Bueno, entonces como el tiempo es corto, sin más preámbulos, arranco con la lectura de mi ponencia. Esta ponencia es realmente la versión bastante resumida de un artículo o de un trabajo en preparación y se titula El problema del sentido y el absurdo necesario. Bueno, Albert Camus planteó en el mito de Sísifo un hecho en apariencia simple. No hay sino un problema realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos. Primero hay que responder. Toda otra pregunta es epistemología o teología. Antes de cualquier especulación respecto de la naturaleza o del conocimiento, el hombre concreto se enfrenta con la cuestión del sentido de su vida. Esto no significa que el conocimiento sea banal en sí mismo, sino que, ante la banalidad de la propia vida, todo lo demás le resulta ilusorio. En el tiempo del nihilismo, profetizado por Nietzsche o Dostoyevsky, la verdad de la ciencia o el sentido de lo divino resultan inútiles al desesperanzado, al que pone fin a su vida por la ausencia de esperanza o la consume a cuentagotas en pos de una esperanza que nunca se consuma. Este problema del sentido de la vida no puede ser resuelto más que en la intimidad del hombre ante su propia soledad. No concierne a la ciencia natural, al ámbito de la política o de la vida social. Comenzar a pensar es comenzar a estar minado, dice Camus. La sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se encuentra en el corazón del hombre. Allí hay que buscarlo. Es preciso seguir y comprender el juego mortal que lleva de la lucidez frente a la existencia a la evasión fuera de la luz. Todo posible sentido de la existencia individual sigue siendo un asunto a resolver por el hombre consigo mismo. Ante la disolución de la vida en categorías físicas, biológicas, sociales o políticas, la vida, sigue siendo el hondo problema de cada uno, el único importante. Aprender y enseñar filosofía debería pasar por esta consideración, no por un simple tenerla en cuenta, sino por asumirla en su radical importancia. Un posible origen del problema del sentido presente y no resuelto por la ciencia natural o social, por la teología o la filosofía académica, estaría en este hecho, según Camus. Cogemos la costumbre de vivir antes de adquirir la de pensar. Evidentemente, la experiencia de la vida parece consistir primero en la satisfacción de deseos y necesidades antes que en asumir la tarea de pensar. La exacerbación del deseo igualitario y colectivo, la hegemonía de la publicidad, del consumo y de las necesidades aparentes, plantean también el debate de si el pensamiento sigue siendo esencial como necesidad íntima y apremiante, o si acaso es apenas una estrategia de satisfacción de carencias y deseos. Junto con Camus, podemos plantearnos entonces algunas cuestiones sobre el carácter de la ficción creadora en el mundo de la concreción y la utilidad más allá de toda justificación, sobre la filosofía como algo más que la discusión académica de problemas a partir de categorías. Cuestiones referidas directamente al mentado problema filosófico esencial, el del sentido de vivir. El comienzo del absurdo. Regresemos al planteamiento inicial. Frente al problema del sentido, filosofía y teología pueden resultar irrelevantes. Pero este carácter, lo banal del pensamiento y del sentimiento religioso, dependen no del pensamiento y el sentimiento mismos, sino de la cualidad propia del sustrato del que emanan, del ente concreto que piensa y siente. En la denominación ente ya hay un problema. Enuncia el carácter que a la propia vida concreta confieren filosofía y teología.
El problema de si la vida merece la pena ser vivida es un problema eminentemente de conciencia, que solo concierne a un ser consciente. Pero toda reflexión sistemática, metódica, entiende al hombre concreto, en primer término, como ente, como Dasein, por ejemplo, como ente arrojado que comprende, según Heidegger, o como ente creado y creyente, como criatura, desde la teología. Filosofía y teología son reflexiones metódicas. Camus advierte que la comprensión y la asignación de sentido implican pensar metódicamente y los métodos implican metafísicas. Solo que el ente así tematizado y problematizado es un ente vivo. Vivir denota fenómenos más allá de toda comprensión, aunque la vida propiamente parezca susceptible de ser encerrada en categorías tan escasas como las experiencias que aquellas pretenden designar. El problema del sentido, no de una experiencia extraordinaria, sino por el contrario, el problema del sentido surge no de una experiencia extraordinaria, sino por el contrario de la más anodina. Una cita de Camus. Suele suceder que los decorados se derrumban. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado al mismo ritmo. Y aunque esta experiencia de la vida es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, es en ella, en nuestra experiencia contemporánea de la vida, donde surgen la angustia y la pregunta. Pero un día surge el por qué, y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Comienza, eso es importante. La lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inaugura al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. Los caminos del hombre absurdo. La respuesta de Camus al problema del absurdo es esencialmente la respuesta de la filosofía existencialista. El absurdo de la vida consiste justamente en su ausencia de sentido. Filosofía o teología no bastan para resolver la simple pregunta del hombre concreto por el sentido, pero esto no quiere decir que esa ausencia sea contraria a la vida. Es, precisamente, esa radical carencia de un sentido explicable mediante un método de pensamiento, ese absurdo, lo que le otorga el único sentido posible. La oportunidad de vivir, a la que incluso Dios hubo de acceder haciéndose criatura sufriente, o la que Aquiles en el Hades añora y quiere recuperar a una costa de toda su gloria, como lo narra el canto 10 de la Odisea. Lo que esto implica es que no hay experiencias banales en sí mismas, sino pensamientos banales. Que el pensamiento y el sentimiento otorgan a la realidad su único significado posible. Si la vida vale la pena ser vivida, no se resuelve en el pensar metódico por sí. Es, ante todo, una decisión. Los filósofos han buscado este camino. De Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Chestov, de los fenomenólogos a Scheler, se han empeñado en cerrar el camino real de la razón y en volver a encontrar las rectas sendas de la verdad. No es posible en este breve esbozo detenernos a contrastar las visiones que acerca de cada uno de estos pensamientos expone Camus. Pero sí queda dicho que los caminos propuestos para llegar al sentido de la vida son diversos y tienen, sin embargo, algo en común. La filosofía más abstracta y totalizadora o la más relativista y menos pretenciosa de absolutos tienen su comienzo en experiencias concretas, en seres concretos con su precariedad y finitud. Sus vidas pueden ser aparentemente menos anodinas que las del hombre del tranvía y, sin embargo, respondieron al orden del tiempo y a la inminencia de la muerte, para los que todas las vidas son igualmente indiferentes. Sin desconocer las gradaciones posibles del pensamiento que nos alejan en planos metafísicos de la experiencia de la realidad
accesible a un Aristóteles, a un Kant, Heidegger, Nietzsche o Husserl, sí es necesario reconocer que lo que ha hecho posible la metafísica, la crítica de la razón pura, Ser y Tiempo o Zaratustra, no es un cuestionar tan distinto en el fondo del que haya enfrentado todo hombre ante la evidencia del absurdo o la inminencia de la muerte. En el sistema más impersonal y metódico subyace una experiencia concreta de la carencia, la finitud y el asombro. En lo que respecta a la ficción, a la novela, toda gran novela es, en su esencia, filosófica, pues indaga por el sentido. Dice Camus, los grandes novelistas son novelistas filósofos, es decir, lo contrario de escritores de tesis. En El hombre rebelde, Camus nos señala también los caminos de Dostoyevsky, Proust, Kafka o Goethe. Es la rebelión de la creación en el arte de la novela. Pienso también en el Ulises de Joyce sorteando a siglos de distancia una odisea como la del Ulises de Homero, ahora en parajes aparentemente familiares, menos peligrosos y desconocidos. En la pretensión de sistema absoluto de Hegel y en la minuciosa rememoración en busca del tiempo perdido emprendida por Proust, hay una misma ambición, la de acceder a la trascendencia con la certeza de la muerte de fondo. El arte de la gran novela aspira así a alcanzar las mismas cumbres que el sistema filosófico más ambicioso y conoce también abismos y cimas así de profundos. El hombre rebelde ante el absurdo. Hay una rebeldía esencial al pensamiento, al hombre que piensa. Es la rebeldía frente a lo banal de la vida. El hombre que no se encuentra interesante a sí mismo de un modo auténticamente curioso, esto es, de un modo tal que su curiosidad se transforme en onda de sazón, en continuo desasosiego y angustia ante la incomprensible realidad, busca y le sobran ocupaciones que le bastan para existir de ese modo. En el fondo, en el curso de la vida, cada conciencia particular puede ser indiferente incluso para sí misma. Pero no es posible que sea una experiencia con significado, en primer lugar, más que para sí misma. La angustia, la desazón y el filosofar son solo un modo distinto de existir, un temple y un sustrato propios de la conciencia y, por eso mismo, una distinta materia para la conciencia, con la que no se nutre de significado más que a sí mismo. Que la conciencia emprenda un ejercicio de sublimación de la experiencia no es una condición necesaria de la existencia, pero sí una posibilidad, ante la cual la simple indiferencia resalta el carácter degradante de lo banal, de la experiencia empobrecida por un banal empeño. En la experiencia banal hay siempre una degradación de la experiencia, en tanto auténtica, es decir, significativa para la conciencia y, con ella, para toda posibilidad de entendimiento del existir. O mejor, del vivir. Esta palabra, vivir, resuena más familiar, menos trascendente si se quiere, y esto justamente la hace más precisa. La reflexión y el pensamiento son el ejercicio de la búsqueda permanente y originaria de respuestas a preguntas propias de la conciencia que piensa. La filosofía, entendida de esta forma, no es solo exégesis de autores e ideas consignadas en obras. Es un comprender que, en la medida de nuestras posibilidades y del horizonte que habitamos, no tiene la obligación de ser original, aunque sí el compromiso de ser auténtico y, en todo caso, originario. Lo importante aquí es el entendimiento de que la ejercitación en el pensamiento filosófico es a su vez y principalmente una ejercitación en el vivir filosóficamente. Enseñar filosofía supone, por lo mismo, aprender filosofía, lo que no puede significar menos que un interrogar permanente. A los textos, a los problemas de la vida y de la ciencia,
a los estudiantes que deberían ser interlocutores. Implica permanente apertura y sobre todo perenne convicción de una radical ausencia de sentido último, una aceptación del absurdo necesario. En eso radica su esencial rebeldía y su auténtica posibilidad. Y esta fue mi breve ponencia. Muchas gracias a todos. Agradecemos muchísimo, profesor Oscar Jiménez, por esta ponencia. Efectivamente, vamos notando cómo nuestra Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia, en el marco de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica, se une, digamos, desde el enfoque mismo de nuestro programa, la contemporaneidad, esta preocupación por el sujeto, por las posibilidades de configurar una sociedad mejor, las posibilidades mismas del arte, en fin, hay un elemento que es transversal y es esa búsqueda de sentido posible, una búsqueda constante de recuperación de sentido del sujeto, de la sociedad, etcétera. Agradecemos muchísimo y estamos seguros pues que también esta ponencia generará muchísimo eco en los asistentes a este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica y pues esperamos también recibir las preguntas para poder seguir dialogando alrededor de estas ponencias como tal y en el marco de este Congreso Internacional. Presento a continuación a nuestro estudiante Michel Alonso Rojas Gamboa. Él es docente de filosofía en el Colegio Antonio Baraya, Bogotá, Colombia. Es licenciado en filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y actualmente se encuentra cursando la especialización en filosofía contemporánea en nuestra Universidad de San Buenaventura. Ya estaba pues a punto de terminar sus estudios en nuestra universidad, con miras también a continuar su proceso de formación ya en la maestría en filosofía contemporánea. Sus áreas de interés son la filosofía política, el problema del mal en la filosofía y puntualmente la filosofía de Hannah Arendt. Michelle nos presenta la ponencia titulada El rostro del otro en Levinas. Voy a continuación entonces a compartir, nos ha enviado su intervención, vamos a compartir de una vez para que podamos pues atender su ponencia. ¿Se está escuchando? No, Diego, todavía no. No, no.
Saludos a todos, mi nombre es Michel Alonso Rojas Gamboa, estudiante de la especialización en Filosofía Contemporánea de la Universidad de San Buenaventura. Hoy les voy a presentar el texto El rostro del otro en Levinas. En el presente escrito haremos un breve recorrido por las ideas centrales del texto Totalidad de Infinito del filósofo lituano francés Emmanuel Levinas. Para ello, nos centraremos en 4 de sus conceptos centrales, a saber, hay, rostro, infinito y totalidad. Antes de empezar a abordar los 4 conceptos antes mencionados, conviene mostrar la diferencia subyacente a la manera de entender la fenomenología en Levinas y su distancia respecto a Husserl y Heidegger. Para Husserl, fundador de la fenomenología, la empresa a la que dedicó toda su vida fue a la cuestión acerca de cómo podemos fundamentar la filosofía como ciencia rigurosa y cómo podemos conocer y al hacerlo decir que es con verdad. Para Heidegger, la ontología se piensa como fenomenología y la pregunta por el ser pasa a ser central. Finalmente, para Levinas, las relaciones concretas que se establecen entre seres humanos, es decir, la intersubjetividad, constituye lo fundamental en su fenomenología. Hay, rostro, infinito y totalidad. Levinas llevó al límite la distinción que hizo Heidegger entre el ser y el ente, dando como resultado la categoría del hay, en la cual se remite al acontecimiento del existir caracterizado por el anonimato, la neutralidad y la impersonalidad. Para ver esto con mayor claridad, recordemos que cuando Heidegger hablaba de ente, se refería a las cosas que son, como la mesa, la pared o el escritorio, y al ser, como al hecho de que estas cosas existan, esto es, aquello que hace aparecer las cosas sin aparecer él mismo, lo que no quiere decir que se trate de algo oculto. Sin embargo, la categoría levinasiana del hay aparece cuando se hace el ejercicio mental de eliminar cada ente, cada cosa, y al final mirar lo que queda. No obstante, quedando algo, esto no puede ser un sustantivo, puesto que sería un ente. De este modo, solo queda el verbo o suceso del existir en bruto, o sea, el hay. El hay, que es el trasfondo de todo lo que existe, anónimo e impersonal, Levinas lo define como algo pavoroso en tanto que no tiene rostro. Lo más parecido a esto sería la experiencia de un niño en la oscuridad, en la cual no ve nada, no escucha nada, en suma, no hay ningún ente que perciba, pero que, aún así, siente que una presencia que lo inquieta y que se muestra como puro existir, puesto que no la puede nombrar. Palabras de Levinas. En ese momento el niño se encuentra clavado al ser. El vértigo experimentado en el hay radica en la imposibilidad de escapar de la existencia, como si el ser careciera de puertas y ventanas y nos encontráramos encerrados en él. El hay nos somete a la contingencia del mundo y a la angustia de la nada. Todo esto lleva a un sentimiento de inquietud que nos hace extravertidos, es decir, orientados hacia afuera, hace existir anónimo e impersonal. En ese existir sin existentes no hay cabida en la intersubjetividad, por lo cual es necesario dejarlo atrás para abrir la posibilidad de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. En la oscuridad del hay no hay posibilidad de que ellos surjan. El hay nos hace vivir en un estado de anonimato y alienación, como si fuéramos solo una entidad más en el universo. Para ello surge el concepto de hipóstasis, con el cual Levinas va a ir dejando la oscuridad del hay para volver al mundo luminoso y determinado en el cual es posible la relación con el otro. En otras palabras, la hipóstasis es el acto gracias al cual se deja atrás el anonimato del hay para adentrarse en el mundo de la existencia de los entes concretos, con los cuales poder entablar relaciones de conciencia. Ahora bien, del existir sin existentes que acontece en el hay, se pasa la irrupción de algo que es. Para Levinas no se sabe claramente cómo pasa esto. Inicialmente, ese yo naciente, surgido de la oscuridad del hay, ejerce un poder de dominación, empezando por él mismo, pues es dueño y señor de su propia existencia, hasta llegar a los demás entes, a los cuales puede señalar, conocer y nombrar. Ese tránsito es a lo que Levinas llama hipóstasis,
en donde se pasa del verbo, el existir en bruto, al sustantivo, mundo de los entes. Y aparece la posibilidad en el sujeto de vivir en medio de las cosas y relacionarse con los otros. No obstante, ese yo recién nacido se encuentra solo, y la alteridad vendrá después. De lo anterior no se sigue que la experiencia del ahí sea vana y eludible, todo lo contrario, es un paso necesario para entender realmente el sentido de la existencia con los otros, es decir, guiada por el cuidado y el desinterés, y para que el sujeto se afirme como dueño de sí mismo. La anterior descripción toma relieve cuando se tiene en cuenta que, para Levinas, la ontología tradicional de la filosofía occidental, en la cual se describe al ser como anónimo e impersonal y, además, como una totalidad, se debe abandonar. Esta totalidad ha prevalecido sobre lo singular y diferente, o, para precisar, sobre la pluralidad. Por ende, para este filósofo se debe dejar de lado esa ontología asfixiante y totalizante para dar paso a un modo de pensar sobre lo distinto, lo diferente, lo singular, en pocas palabras, lo otro. Con lo anterior, podemos decir que este filósofo hace una apología de la multiplicidad sobre la identidad, pero para lograr esto, se debe pasar de un pensamiento que privilegie la ontología a uno que ponga en sus bases a la ética. La ética escapa de la totalización de la ontología en tanto que atiende a lo diverso y singular, pues, para que haya intersubjetividad, se necesita tanto de la diferencia como del reconocimiento del otro diferente a mí, y con el cual me relaciono. En ese punto emerge otro de los conceptos clave de la filosofía levinasiana, a saber, el de rostro. Es gracias a este que se escapa de la inmanencia del yo que permanece en sí mismo, a la trascendencia del encuentro con el otro, con la alteridad. Para empezar, el concepto de rostro no habla de la faz física con la que nos encontramos y de la que podemos dar unas características puntuales, como el tono de piel, el color de los ojos, la forma de la boca, etc., sino que se refiere a la aparición del otro, a la interpretación y la interpelación que hace el sujeto para que se haga cargo de él. De lo anterior se sigue que el rostro es irrepresentable, pues no lo podemos captar en su totalidad en la medida en que va más allá de los rasgos físicos. Es más, la imposibilidad de representarlo se debe a que el rostro carece de características numerables y es por esto por lo que aparece como alteridad pura, o, dicho de otro modo, como el ser otro por excelencia. El rostro, al estar desligado de la biología, la cultura, la antropología, etc., se muestra como absoluto, como si se tratara de algo metafísico que además está marcado por la desnudez con la que se ofrece la mirada. Esta desnudez concuerda con la miseria propia del otro y que por ende nos compromete éticamente, de manera tal que llama al cumplimiento del deber del cuidado del otro. Para ver más claramente la trascendencia del rostro, nótese que el sujeto en medio de cosas puede encontrarse tranquilo, mientras que rodeado de rostros surge un llamamiento por el que no es posible estar ajeno ante su presencia. La aparición del rostro trae consigo una significación eminentemente ética que va más allá de lo físico material, es decir, que rompe las barreras de lo que es sensible y por tanto perceptible, para evocar una instancia que nos compromete con el otro. El rostro es un despertar, es un llamado, es una demanda. Al rostro del otro no puedo responder con un cálculo. Estoy despojado de todo lo que me podría separar del otro y me veo realmente obligado. Siguiendo la tradición judeocristiana, el otro se presenta siempre como la viuda o el huérfano, esto es, como la alteridad absoluta que llama por el cuidado, por lo cual es necesario romper las barreras del yo autosuficiente en pro de la fragilidad del otro. Valga aclarar que el cuidado del otro no es una obligación o una necesidad, sino que, más bien, una muestra de la bondad moral. Retomando la cuestión del ser, vemos por qué para Levinas no es lo central, sino que lo son los existentes concretos con los cuales nos relacionamos y que se expresan a partir de sus respectivos rostros. De ahí que sea tan mencionada la idea de que para Levinas la ética precede la ontología. A su vez, se debe tener en cuenta que el otro se presenta como un extraño,
pues el sujeto se siente observado por él. Sin embargo, es esa misma extrañeza la que da cabida a la ética. Casos tan simples como saludar o dejar pasar al otro en primer lugar muestran que hay una suerte de mandato al cuidado del otro que imposibilita dejarlo a su merced. Una de las características del rostro del otro es que nos obliga a relacionarnos con él, ya sea de forma positiva, bajo la idea de cuidado, o de forma negativa, bajo la idea de la indiferencia o violencia. De este modo, nunca es posible no relacionarse con el otro. Asimismo, la relación positiva con el otro, para que sea tal, debe implicar que se lo pone al otro en primer lugar, sobre uno mismo. Ahora bien, para entender el concepto de rostro y la razón por la cual no puede ser aprehendido en su totalidad y que además se muestre como un misterio, nos vamos a remitir a otro de los conceptos vertebrales de la filosofía levinasiana, este es el de infinito. Para ello, debemos remitirnos, eso sí muy brevemente, a la manera como Descartes entiende este concepto. Grosso modo, ante la primera gran certeza a la que llega este filósofo, el cogito ergo sum, después de poner en duda absolutamente todo, surge la idea de infinito. Descartes postuló tres tipos de ideas: las adventicias, que surgen de las percepciones, como la idea de azul; las facticias, que son la fusión de las anteriores, como la idea de unicornio; y las innatas, que son aquellas con las que nacemos, como la idea de infinito. Con esta última es que luego va a defender la existencia de Dios. Más allá de esta distinción de ideas y del uso teológico que Descartes les pudo dar a la idea de infinito, está la caracterización que este filósofo le dio, a saber, que es algo que rebasa las capacidades del sujeto y que, por lo mismo, no la puede captar en su totalidad, pero que, por otro lado, no le es ajena, pues más o menos todas las personas entienden cuando se habla de infinito. Levinas retoma este concepto no para probar la existencia de Dios, sino para vincularla con el concepto de rostro, pues al igual que infinito, es algo que desborda las capacidades del sujeto, que no se puede representar. Es así como ante la experiencia con el otro, se nos manifiesta algo que no podemos contener, dominar ni asimilar. Para Levinas, en la filosofía occidental, la relación con el otro se ha expresado de dos maneras distintas. En la primera, que defendieron filósofos como los presocráticos, Hegel o Heidegger, el otro no tiene tanta importancia, sino que lo realmente fundamental es la totalidad o el ser. En la segunda, que defendieron filósofos como Platón o Descartes, el cuidado del otro y las relaciones éticas son lo fundamental. Basta ver que en Platón la idea suprema es la de bien y no la de ser. Levinas se sitúa en esta segunda tradición, y para ello, la idea de infinito le da grandes soportes, en tanto que, a través de esta idea, el sujeto se relaciona con algo que lo sobrepasa, o sea, se relaciona con algo absolutamente otro. En este punto es importante aclarar que para Levinas la idea de infinito no es simplemente un objeto de contemplación intelectual, sino que más bien es un deseo. Este deseo no es equiparable al deseo amoroso, sino a la implacabilidad de las exigencias éticas. Este deseo per se insatisfecho reconoce ante todo la alteridad del otro. Es más, para discriminar lo bueno de lo malo tomamos como referencia lo perfecto, es decir, lo infinito. De ese modo, la idea de infinito nos permite ver en qué lugar estamos respecto a lo perfecto moralmente hablando. De ahí que para Levinas esta idea haga las de maestro que instruye. Otro de los puntos importantes de la idea de infinito es que se remite a la pura exterioridad, a lo puramente otro, o sea, a la alteridad por excelencia. Finalmente, el concepto de totalidad se presenta como antagónico del de infinito. El primero se refiere a la búsqueda que la mayoría de los filósofos ha emprendido a lo largo de la historia, donde se ha tratado de reducir todo lo diverso, lo distinto, lo múltiple, lo plural a la unidad, en la que nada queda por fuera y nada es distinto de ella misma. Ejemplos de totalidad lo vemos reflejados en las filosofías de los presocráticos, de Spinoza, de Hegel, etc. En contraposición, de lo que hace que podamos llamar a Levinas un filósofo de la diferencia, sin caer en un absurdo,
Es que él trata de rescatar precisamente eso, lo diferente, lo otro, lo múltiple, lo diverso, lo particular sobre la totalidad. Asimismo, la idea de infinito se asume como una suerte de ruptura frente a la totalidad, puesto que no se puede contener en nada, ni se puede limitar, es desbordante. Por lo tanto, es imposible subsumir en la totalidad. Así, frente a la totalidad que todo lo devora, se opone el infinito, representado por el rostro del otro que no se deja asimilar. La existencia del otro se impone como un acontecimiento antes que como una cosa o un sujeto. En ese punto hay un misterio. El otro está en un lugar que escapa a toda comprensión, un no yo que está menos allá del establecimiento de todos los yo. Con ello, no hablamos de que todos seamos iguales y parte de una totalidad, sino que somos distintos y que, por lo mismo, somos capaces de entablar relaciones éticas. Muchas gracias. Bien. Agradecemos a Michel por su intervención, esta importante ponencia, y vamos a finalizar este ciclo de presentaciones con nuestro profesor Nino Ángelo Rosanía Maza. Él es maestro en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México. Filósofo por la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Normalista superior por la Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla, Colombia. Tiene un diplomado en docencia universitaria por la Universidad del Atlántico de Barranquilla, Colombia. Un diplomado en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, en México. Y en argumentación para la ciudadanía por el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Colombia. Sus intereses o sus áreas de interés son la filosofía del lenguaje, la filosofía de las ciencias cognitivas, la argumentación y el análisis del discurso. Damos entonces la palabra al profesor Nino, quien nos trae la ponencia titulada Certezas y Prácticas, un capítulo de epistemología wittgensteiniana. Profesor Nino, bienvenido, tienes la palabra. Querido profesor Diego, muchas gracias. Al resto de colegas que nos acompañan, me sumo a todo el agradecimiento al comité organizador de este magno evento por dar la oportunidad de presentar y arriesgar algunas ideas que, digamos, están siendo reelaboradas constantemente y esperemos que podamos, al fin y al cabo, concretarlas a partir de las retroalimentaciones que podamos recibir en este evento. Me voy a permitir compartir la pantalla para ir leyendo en la medida en que vamos presentando la ponencia. No sé si allí se ve claramente. Sí, ya, se ve perfecto. Bien, entonces, como lo había mencionado el profesor Diego, mi trabajo se centra un poco en temas wittgensteinianos. En este caso, lo que les voy a presentar es un apartado de algunas lecturas sobre el texto de Sobre la certeza, en contraste con algunas propuestas del filósofo del lenguaje Robert Brandon, y espero que este trabajo por lo menos brinde alguna forma de lectura sobre este texto muy importante en la última etapa de la vida del filósofo austriaco. Bueno, sin más preámbulos, entonces voy a dar comienzo a la lectura y vamos a partir con la introducción. El problema de la justificación en las teorías del conocimiento empírico ha sido uno de los problemas centrales de la epistemología contemporánea. Desde la modernidad hasta mediados del siglo XX, dos perspectivas, como ustedes bien saben, dominaron este campo. Por un lado tenemos el fundacionismo y por otro lado el coherentismo epistemológico. A la manera usual por fundacionismo, aquí nos vamos a referir grosso modo a estas posiciones que sostienen que todas nuestras creencias empíricas
se justifican en última instancia y de manera unidireccional en un conjunto de creencias básicas, es decir, de creencias justificadas de manera no inferencial y por lo tanto no en relación con otras creencias. Asimismo, por coherentismo entendemos aquí las diversas posturas que elaboran sus propuestas a partir de la idea de que todas nuestras creencias solo pueden justificarse con base a otras creencias justificadas de manera inferencial. Como ustedes bien saben, hacia la segunda mitad del siglo XX, la hegemonía de estas dos perspectivas epistémicas fue puesta en cuestión por una diversidad de posturas, entre ellas son muy conocidos los contraejemplos de Mouguetier, que asimismo también junto a él se levantaron otras voces reclamando, por ejemplo, las credenciales como conocimiento no solo al género del saber qué, es decir, al saber proposicional, sino al del saber cómo hacer algo, en el caso de Gilbert Wright, y también surgieron diferentes versiones de lo que hoy se conoce como epistemología naturalizada, el caso de Quine, o históricamente determinada, Sartre, Thomas Kuhn, o fiabilistas como Goldman, o epistemología de las virtudes como las que propone Sosa. En este trabajo abundaremos sobre algunos aportes que hace Ludwig Wittgenstein en su texto sobre la certeza, que difícilmente se dejan encerrar como correspondientes al desarrollo de alguna de las posturas aquí mencionadas, pero que son relevantes a nuestro parecer para la epistemología. Tocaremos entonces en este trabajo solo un punto de sus aportes en esta dirección. Nuestro objetivo es el siguiente. Intentaremos ofrecer cierta manera de interpretar sobre la certeza que nos permita formular la idea de que el conocimiento empírico se fundamenta en un sistema de certezas corporizadas en instancias prácticas, aun cuando las creencias solo se justifican en otras creencias. Argumentaremos que es posible hacer sentido de la distinción entre las nociones de fundamento y justificación en el marco del conocimiento empírico y que estas dos nociones constituyen dos categorías distintas, algo sugerido por el mismo Wittgenstein, ¿no? Finalmente, haremos ver que es razonable entender el sistema de certezas wittgensteiniano como un sistema de normas implícitas en prácticas de corte brandomiano. La estrategia argumental que vamos a seguir es la siguiente. Examinaremos brevemente la noción de normas implícitas en prácticas acuñadas por Robert Brandom en el ámbito de lo lingüístico y aplicaremos esta noción para mostrar el sentido en el que Wittgenstein sugiere una manera de entender las certezas como corporizadas en prácticas y, así entendidas, como fundamento del conocimiento empírico, pero de forma tal que dicho fundamento no justifique de ninguna manera creencia alguna. Haremos ver una conexión interesante entre normas implícitas y prácticas históricamente situadas en relación con un contexto epistémico y mostraremos cómo la concepción de Wittgenstein toma en serio el movimiento de la historia y por ende concibe a las prácticas cognitivas en situación, es decir, como ubicadas en cierto contexto histórico-social. El punto de nuestro argumento consiste en elaborar la distinción ya mencionada entre la conceptualización epistémica de las nociones de fundamento y justificación. Y para ello, arguiremos en qué sentido es lícito distinguir entre dos aspectos de la relación entre los hablantes situados en determinado contexto y su conocimiento del mundo en dicho contexto, es decir, uno que se refiere a las razones que sujetos cognoscentes ofrecen en apoyo a sus creencias y otro que se refiere a ciertos elementos deónticos implícitos en sus prácticas cognitivas, algo que nos sugiere la manera en la que Wittgenstein aborda su concepción, por un lado, de un sistema de conocimientos y por el otro de sistemas de certezas. Esto por lo menos de las secciones que van de la 991 a la 102, ¿no? Veremos que es posible concebir esto último como el sistema de normas implícitas, contextuales y corporizadas en prácticas cognitivas o epistémicas, ¿sí? Y sus instancias, y llamaremos justificación al primer aspecto, al que se refiere a las razones apropiadas que ofrecemos en apoyo a nuestras creencias, y fundamento llamaremos al segundo, al que se refiere a estándares implícitos y corporizados en las instancias de las prácticas argumentales, es decir, en estas prácticas de lo que Brandon llamaría el juego de dar y pedir razones. Abordaremos el punto de esta manera porque el mismo Wittgenstein afirma, ¿no?, sobre la certeza en la sección 253, que el fundamento de la creencia bien fundamentada se encuentra en la creencia sin fundamentos, ¿sí? Esto es una sección o un pasaje sobre el que consideramos que el uso por segunda vez de la palabra creencia se puede prestar a confusión. Intentaremos aclarar este punto y concluiremos que hay buenas razones para creer
que dichas prácticas deónticas constituyen el fundamento de nuestro conocimiento sobre el mundo, pero no así la justificación epistémica de nuestras creencias empíricas. Para este propósito, vamos a entender las nociones de norma, regla o prescripción en un sentido amplio, como aquello que explícita o implícitamente guían, permiten o prohíben cierto tipo de acciones humanas, procedimientos o procesos desde cierto punto de vista, por ejemplo, el epistémico, el lingüístico, etc. Y por práctica, grosso modo, a los complejos socialmente estructurados, normativos e individualizados de acciones humanas orientadas a fines. Sin embargo, hay que mencionar que la noción de práctica es una noción muy controversial y que no hay consenso alguno sobre cómo debería entenderse. Véase, por ejemplo, los trabajos de Martínez y Guam, toda una serie de discusiones en torno a la noción de las prácticas, tanto en la ciencia como en otros ámbitos. Ahora bien, ¿por qué iniciar con una sección sobre Brandon? Por dos razones. Una, porque nos apoyaremos en su noción de normas implícitas en prácticas de una manera importante. Por otro lado, ya que esta noción ha sido bien recibida por diferentes autores con respectivos enfoques y diversidad de variantes en filosofía, han sido también articuladas de manera parecida, ¿sí? Como en los trabajos de Chasky, ¿no? Y sin embargo, hay pocos ejemplos concretos al respecto y pretendemos nosotros contribuir con algunos. Finalmente, hemos de subrayar el carácter práctico, la caracterización de la noción de certeza o evidencia segura en Wittgenstein, ¿no? Como él dice, la que se supone incondicionalmente segura, algo de acuerdo con la que actuamos con toda seguridad, sin duda alguna, siendo esta un estado de convicción absoluta y ausencia de toda duda, algo en el que el error no es posible. Bien, pasemos entonces al primer apartado, que sería la noción de normas implícitas en prácticas en Brandon, ¿no? En su voluminoso Hacerlo explícito, Robert Brandon afirma lo siguiente: Wittgenstein argumenta en las investigaciones filosóficas que lo apropiado de las actuaciones gobernadas por reglas explícitas no constituye un estrato autónomo del ámbito de lo normativo. Más bien, lo apropiado, gobernado por reglas explícitas, descansa en lo apropiado gobernado por la práctica. Las normas que están explícitas en las formas de reglas presuponen normas implícitas en prácticas. Y en efecto, Wittgenstein, a través de su rica argumentación en las investigaciones filosóficas, llega a esa conclusión. Un ejemplo que lo ilustra es el siguiente: seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, jugar una partida de ajedrez son costumbres, usos, instituciones. Entender una oración significa entonces entender un lenguaje, y entender un lenguaje significa dominar una técnica. Por lo tanto, seguir la regla es una práctica, ¿no? A partir de aquí, Brandon argumenta que una alternativa para dar cuenta de la normatividad recurriendo a las acciones sociales en el ámbito de lo lingüístico y lo intencional requiere hablar de un tipo de aceptabilidad práctica que permita al hablante distinguir entre usos correctos e incorrectos de sus emisiones y las de otro hablante en el marco de un mismo lenguaje. Dominar esta clase de práctica social normativamente instituida es un tipo de saber cómo práctico. Así, basándose en la conocida distinción de Ryle entre saber qué y saber cómo, Brandon considera que las normas implícitas en prácticas han de ser entendidas como correspondiendo al saber cómo. Su siguiente párrafo aclara el sentido en el que está usando esta noción. Saber cómo hacer algo es una cuestión de habilidad práctica. Saber cómo es solo ser confiablemente hábil. Por ello, uno sabe cómo andar en bicicleta, aplicar un concepto, trazar una inferencia y cosas por el estilo. Solo en el caso de que uno pueda discriminar en su propia práctica, en las acciones que uno produce y evalúa, entre las formas correctas e incorrectas de hacer estas cosas. Hasta ahí la cita. Consideramos que el punto que hace Brandon aquí es que una persona sabe cómo hacer algo porque puede distinguir en sus propias acciones y en las de otros entre formas correctas e incorrectas de ejecutar ese algo o de evaluarlo en el marco de las prácticas de las cuales sus acciones son una instancia. Esto se conecta con la idea de que en el marco de una misma práctica, la actitud de tomar uno mismo o distinguir su propia actuación como apropiada o inapropiada y la actitud de tomar la actuación de otro como apropiada o inapropiada en situación no se pueden dar la una sin la otra, ya que evaluar es tratar las acciones propias o ajenas como correctas o incorrectas de acuerdo al contexto en el ámbito deóntico de cierta práctica social. En este apartado no requiere profundizar más ni estar de acuerdo con la manera en la que este autor elabora en detalle las nociones de práctica y normas implícitas en prácticas en el marco de su teoría. Para nuestro propósito basta con tener en mente esta elaboración de Brandon basada en Wittgenstein de que hay ciertos principios
normas o estándares implícitos en prácticas sociales que permiten a los practicantes ejecutar confiablemente y evaluar las acciones propias y las ajenas que constituyen un complejo normativo socialmente estructurado de acciones humanas en un determinado contexto. Veamos ahora cómo es que Wittgenstein sustenta una idea similar a través de su caracterización de certeza, una noción que gira 180 grados de la tradicional certeza cartesiana. Bien, veamos entonces por lo menos una perspectiva de la noción de certeza en Wittgenstein, porque antes de abordar este apartado es menester realizar una aclaración. O sea, la mayor parte de los pasajes de sobre la certeza que están comentados aquí en esta ponencia proceden más bien de las 3 partes iniciales de la obra, es decir, hasta la sección 299. ¿Sí? Esto es un trabajo en curso, donde Wittgenstein discute explícitamente con Moore. Sin embargo, hay que decir que existe una cesura cronológica importante entre las notas de la primera sección a las 299 y las notas fechadas de la 300 a la 676 que constituirían la parte más considerable del volumen. Esto lo menciono porque no pasaría a ser anecdótico si no fuese porque a partir de la sección 300 Moore desaparece de la discusión y porque numerosos comentaristas también señalan una cesura en lo que se refiere a los contenidos. Es decir, que en términos generales las notas a partir de la sección número 300 parecen menos hipotéticas y ahí el pensamiento de Wittgenstein estaría cuajando y apuntan tanto a una discusión sostenida con el escepticismo radical como a respuestas trascendentales, ¿no? Esto lo ha señalado Annalisa Coliva, Pritchard, Munz, ¿no? En tensión con el tipo de lectura que aquí parcialmente proponemos, obviamente porque aquí estamos dejando de lado, como les decíamos, el resto de secciones, ya que es un trabajo en curso. Ahora bien, una vez aclarado esto, pasemos entonces a revisar los pasajes señalados para presentar una imagen parcial de la certeza. Wittgenstein va a abrir su obra evocando un estándar aceptado por todos que usará frecuentemente en apoyo a su afirmación de que las certezas no son conocimiento. Así, refiriéndose a una afirmación hecha por Moore, dice: si sabes que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás. Por supuesto, decir que una proposición semejante no puede ser probada no significa que no pueda ser derivada de otras proposiciones. Cualquier proposición puede derivarse de otras, pero puede suceder que éstas no sean más seguras que aquellas. Esta cita apunta un enunciado que diría que una proposición Q está lógicamente probada de manera apropiada si y solo si las proposiciones Pn de las que se deriva son más seguras que Q. Este enunciado se podría reformular al modo de una norma epistémica que llamaremos norma epistémica wittgensteiniana, que es la siguiente: para obtener una creencia empírica justificada de manera apropiada, tu evidencia o premisa siempre deben ser menos dudosas o más seguras que tu conclusión. Por el momento basta con observar que este estándar permite una lectura desde el punto de vista de la justificación epistémica de nuestras creencias en buenas razones y en su forma original es considerado por Wittgenstein como una condición necesaria y suficiente para que las proposiciones de la forma, es decir, el tipo de proposiciones Moore, de la forma que hay una mano, cuenten como un conocimiento empírico. De aquí que en este caso, ya sea en su formulación original lógica o en su formulación epistemológica, si no estamos en condiciones de ofrecer razones menos dudosas o más seguras que sé que aquí hay una mano, nuestra presunción de saber queda minada. Wittgenstein refuerza este estándar epistémico en varias ocasiones, por ejemplo, véase la sección 250 sobre la certeza. Por otro lado, en la cita anterior, la oración, si sabes que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás, se ubica en torno a la famosa frase de Moore que levantando una mano, como todos saben, sin perderla de vista, dice, sé que aquí hay una mano. El punto es que para Wittgenstein esta emisión de Moore no corresponde al dominio del conocimiento, sino de las certezas. De ser así, Moore no puede saber lo que dice saber. No es conocimiento porque de cualquier conocimiento se puede dudar, de la certeza no. La certeza, aun cuando Moore la presenta bajo la forma de sé que tal y tal, para Wittgenstein no es conocimiento del mundo, ya que considera que cualquier emisión de la forma sé que tal y tal siempre está abierta a la posibilidad de equivocarnos por más convencidos que estemos de ella. Para probar que una certeza es un conocimiento, nos veríamos obligados a demostrar objetivamente nuestra imposibilidad de error. Como veremos a continuación, esto es justamente lo que a Wittgenstein le parece imposible llevar a cabo en el caso de una certeza. Bien, las certezas no son conocimiento. Examinemos grosso modo la primera tesis apuntada arriba. Las certezas no son conocimiento. Como bien menciona Bronstroul, ¿no? Para Wittgenstein, conocimiento y certeza pertenecen a categorías diferentes.
y en efecto es posible presentar a cierto orden una serie de aforismos de sobre la certeza que respaldan dicha tesis, ¿no? No pueden contar como razón de certezas ni la imagen del mundo, ni la experiencia, ni regla alguna, ni la evidencia. Enseguida examinaremos grosso modo la idea general de estas afirmaciones una por una. Para Wittgenstein, mi imagen del mundo no puede contar como razón de mis certezas porque no la quiero por convicción ni porque esté convencido de su corrección. Más bien es algo que me es dado por el solo hecho de nacer y crecer en mi comunidad y constituye el trasfondo a partir del cual iré distinguiendo lo verdadero o lo falso. Como él mismo dice, las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían pertenecer a una suerte de mitología. Pero, ¿qué hay de la experiencia? ¿Puede esta contar como razón de la certeza? Para responder esta pregunta, la siguiente sección es muy elocuente, ¿no? Si el fundamento de nuestra certeza es la experiencia, debe tratarse obviamente la experiencia pasada. Pero tengo conocimiento no solo de mi experiencia, sino también de la experiencia de los demás. Todavía podría decirse que es la experiencia la que nos permite dar crédito a los demás, pero ¿qué experiencia me hace creer que los libros de anatomía y de fisiología no contienen falsedades? Hasta ahí la cita. Wittgenstein no parece encontrar respuesta positiva a esta última pregunta. Y en efecto, si no puedo asegurar que los libros o resultados científicos del pasado o presente no contienen falacia, alguna interpretación incorrecta de la evidencia y mis sentidos me pueden engañar, tampoco puedo usar toda la experiencia para apoyar mi certeza, porque la experiencia ha acumulado la presente o parte de ella o de la mía, en tanto que se puede poner en duda y no es algo más seguro que mi estado de convicción absoluta y ausencia de toda duda. Así la experiencia, sea cual sea, no puede transmitir certeza o aquello que supuestamente estaría en una relación inferencial con ella, por lo cual no puede contar como razón de certeza alguna. Ahora bien, ¿podría un conjunto de reglas contar como razón de las certezas? Wittgenstein sostiene que no, pues de lo contrario tendríamos que especificar bajo qué condiciones queda excluido lógicamente el error al aplicarla. Es claro que tanto la pregunta como la respuesta hablan de razones, proposiciones y por ende de reglas explícitas. El problema reside en que al tratar de precisar dichas condiciones no podríamos describirla con exactitud, como mucho podríamos describir una serie de circunstancias anormales. Pero lo que sí describiríamos en este caso sería algo indeterminado y por ende incapaz de fungir como razón. Además, si concediéramos la posibilidad, nos dice él, de ofrecer una regla en apoyo a una certeza, nada serviría, porque podríamos equivocarnos al aplicarla. Y además agrega, la práctica de usar una regla muestra también que es un error en su utilización. Si aceptamos esto, entonces tenemos que aceptar que ninguna regla puede operar como razón de una certeza. Finalmente, un argumento que ofrece Wittgenstein para apoyar la idea de que la evidencia no puede contar como la razón de las certezas es el siguiente. No se puede decir que la esencia de toda evidencia histórica sea definitivamente correcta. La justificación de la evidencia tiene un límite, pero el límite no está en ciertas proposiciones, aunque nos parezcan verdaderas de forma inmediata, como si fueran una especie de ver por parte nuestra. Por el contrario, es nuestra actuación la que yace en el fondo del juego del lenguaje. En conclusión, Wittgenstein ofrece buenas razones para creer que no es posible encontrar como premisas que sean más seguras que una certeza. Como hemos visto, no lo son ni la imagen del mundo, ni la experiencia, ni alguna regla, ni la evidencia. Por lo tanto, es razonable pensar que las certezas no se pueden justificar con base en buenas razones. Por consiguiente, no puede contar como conocimiento del mundo. Se podría objetar, ¿sí?, que los puntos del 1 al 4 no son exhaustivos. A esto se podría responder que si se quiere se puede seguir buscando, pero ello sería inútil porque al tratar de justificar una certeza en razones, cualesquiera que éstas sean, nos conducen a cometer una petición de principio. Querido Diego, no sé cómo voy de tiempo para hacer las conclusiones. Sí, Nino, si quieres pasa a las conclusiones, queda un minuto. Bien, entonces vamos a concluir. Si en términos generales seguir una norma es una práctica y una práctica es necesariamente parte integrante de una red de prácticas sociales en determinados contextos, espacios temporales, entonces debe tratarse de prácticas deónticas. Si aceptamos esto, entonces en el marco epistémico aplicar la norma, la que habíamos dicho anteriormente, esta que llamamos una norma epistémica wittgensteiniana, estaría íntimamente ligada a una práctica deóntica constituida por un conjunto no vacío de normas explícitas e implícitas en las acciones de dar y pedir razones.
práctica que en este proceso permitiría o no alcanzar el éxito en nuestra pretensión de conocimiento empírico, lo cual no implica que para adquirir la habilidad de aplicar esta norma epistémica wittgensteiniana correctamente no debamos aprender una técnica. Sería la técnica de argumentar apropiadamente o mejor aún llegar a dominarla. Muchísimas gracias, querido Diego, por el espacio y al resto de colegas por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nino, por esta ponencia que obviamente, como todas, ¿no? Van generando allí una serie de ecos, réplicas, preguntas, y obviamente tenemos la certeza que los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica pues sabrán recopilar para poder pues mantener abierto este diálogo con la comunidad académica internacional que se une a nosotros en esta noble tarea del pensar, en esta noble tarea de seguir haciendo filosofía. Agradezco enormemente de parte del programa de filosofía, la licenciatura en filosofía, especialización en filosofía contemporánea y maestría en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura, a todo nuestro equipo de profesores, a nuestros estudiantes, y ya tendremos también la oportunidad de acercarnos al segundo simposio que estará moderado por nuestro profesor Franklin Púa, en donde también tendremos la participación de estudiantes de nuestro pregrado en filosofía, tratando obviamente de atender o dando respuesta a esta importante invitación que nos han hecho en el marco de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Sin más, entonces nos despedimos, reiterando pues el agradecimiento a todos y cada uno de nuestros ponentes en esta mesa de trabajo, en este simposio, en el tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Un saludo para todos y que estén muy bien.